Señor les bendiga, qué bueno es estar con ustedes nuevamente para poder tomarnos unos minutos y poder meditar en la palabra del Señor. Hoy quiero que meditemos en el libro de Daniel, un libro que es asombroso porque está lleno de revelaciones a través de sueños y visiones que Dios le dio al profeta Daniel, que es el protagonista central y escritor del libro de Daniel. El libro de Daniel, por estar lleno de revelaciones, es un libro que anticipa el futuro. Es por eso que nosotros podemos ver temas como, por ejemplo, el de la resurrección. El libro de Daniel nos habla a nosotros de aquellos que duermen en el polvo en el polvo de la tierra y que serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Temas también como lo que vivimos hoy a nuestro alrededor, la ciencia, la tecnología, el mover de un lado a otro que nosotros podemos ver y que algunos de nosotros somos parte de ese mover, que corremos de aquí para allá y que el libro nos dice a nosotros que la ciencia se aumentará. Temas como eso que prevén el futuro y que hablan acerca de los acontecimientos futuros de la escatología bíblica. Proféticamente hablando y apocalípticamente también, es decir, que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento como lo es Apocalipsis en el Nuevo Testamento, porque nos habla de la escatología, de los acontecimientos del tiempo del fin, de los acontecimientos futuros. El libro entonces es escrito por Daniel, un hombre que también es asombroso como autor del libro y protagonista central. Con solo 15 años, alrededor de 15 años, él fue tomado cautivo y llevado de Jerusalén a Babilonia, donde pasó el resto de sus días. La historia cuenta que aproximadamente 85 años pasó Daniel en tierras extranjeras. Su vida entonces se basó siendo un consejero y confidente de reyes, tanto del imperio babilónico como también del imperio medio persa. Daniel fue uno de esos 4 jóvenes escogidos para servir a Nabucodonosor, con otros que cuenta la historia que eran parte del linaje de los príncipes de Jerusalén, jóvenes importantes que tenían mucho conocimiento. Daniel era una persona de excepcional virtud, sabiduría, rectitud, tal como lo cuenta otro de los profetas, como es Ezequiel, que fue contemporáneo de Daniel. Recibió de parte de Dios, el profeta Daniel, conocimiento en letras, en ciencia, entendimiento en lo que es visiones y sueños, profecías, planes de Dios fueron revelados a la vida de Daniel. El Señor le dio a conocer sus planes acerca del futuro. Y por eso el tema de hoy, Daniel y los planes de Dios. Dios tomó a bien entonces darle a Daniel el conocimiento y darle esa revelación de lo que él ya tenía planeado para la humanidad en los tiempos futuros, en los tiempos finales, en los días postreros. Daniel fue ese hombre que recibió entonces esas profecías de los tiempos finales. Algunos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué Dios eligió a Daniel para que él conociera sus planes, para darle a conocer sus planes? Bueno, pudiéramos nosotros ver en este día un poco la vida de Daniel y ver quién era Daniel. Daniel era un hombre que tenía un corazón puro. La Biblia nos dice a nosotros, justamente en el libro de Daniel, en el capítulo 1, del versículo 8, que Daniel, cuando fue llevado a Babilonia y fue escogido entonces, dentro de los príncipes, de los jóvenes que iban a ser preparados, enseñados en lo que es el idioma caldeo, lo que era la cultura, las tradiciones de los babilónicos. La Biblia dice en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando nosotros vemos esa decisión por parte de Daniel, el rey ya había dado la orden y había señalado incluso la porción diaria que estos jóvenes escogidos iban a comer y el vino que iban a beber. Pero nosotros vemos que Daniel, en su corazón, él propone entonces no contaminarse, se rehúsa a comer y a beber la comida y el vino del rey. Cuando nosotros vemos y nos preguntamos por qué él decide no comer esa comida, por qué no beber ese vino que el rey ya había dispuesto, había señalado para ellos, usted debe saber que era una comida que los paganos utilizaban y que consagraban a los ídolos, a las deidades, a sus dioses. Por eso es que Daniel propone en su corazón no contaminarse con ese alimento, porque ingerir esos alimentos era entendido como un culto que se rendía a las deidades de los babilónicos. Entonces Daniel decide seguir el consejo bíblico, conseguir lo que es la convicción bíblica que él tenía. Y entonces cuando usted ve, por ejemplo, Proverbios capítulo 4, versículo 23, encontramos a rey Salomón escribiendo y dando el consejo y diciendo que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces era parte de las escrituras que encontramos nosotros del sabio Salomón, y Daniel entonces toma ese consejo, toma esa palabra bíblica para él entonces tomarlo como base y decir: yo voy a mantener mi pureza, voy a mantener mi corazón puro, lo voy a guardar porque de él mana la vida, porque si yo me alimento de la comida que el rey ha dispuesto, entonces yo estaría también rindiendo culto a las deidades babilónicas, a los dioses, a los ídolos. Entonces Daniel toma esa decisión, y esa decisión entonces también influye a sus amigos, ¿verdad? Sus tres amigos que usted conocerá como Ananías, Misael y Azarías, que los babilónicos les dieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, y claro, a Daniel, ¿verdad?, le pusieron el nombre de Belsasar. Y estos amigos de Daniel, ellos cuatro entonces deciden, proponen conservar su corazón puro para el Señor. No estaban ellos dispuestos. Daniel, que es el que toma la iniciativa junto con sus amigos, no están dispuestos a traicionar a Dios. Ellos mantendrían esa comunión con el Señor, una comunión directa con el Señor. Ellos honraban a Dios, temían a Dios, y por eso nosotros vemos que aquel que honra a Dios, aquel que teme a Dios, es el que tiene comunión con Dios. El Salmo 25:14 dice claramente que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos entonces les dará conocimiento, les dará sabiduría, les dará el entendimiento, les revelará sus planes, conocerán el plan eterno de Dios. Y estos jóvenes, Daniel y sus amigos, mantenían esa comunión con Dios, y es por eso que ellos, aunque son cautivos, aunque son esclavos, prisioneros en tierra extranjera, ellos deciden honrar al Señor, mantener ese temor al Señor, ese respeto al Señor, y mantener su corazón puro delante de Él. Entonces Daniel entonces es un hombre que podemos nosotros referirnos a él como un hombre de corazón puro. Y por eso es que Dios revela sus planes a Daniel. Por eso es que Daniel recibe las visiones, recibe los sueños, recibe el entendimiento, y él entonces escribe los acontecimientos futuros, parte de las profecías futuras que el Señor entonces le da a Daniel para que entienda cuál es su plan.
El buen testimonio de Daniel es otro aspecto importante por el cual Dios le da revelación, le muestra sus planes, porque estamos hablando de Daniel y los planes de Dios. ¿Cómo es que Daniel pudo conocer y escribir y plasmarnos en su libro, el libro de Daniel, lo que va a suceder y lo que ha sucedido? La vida de Daniel entonces estaba caracterizada por un corazón puro y por una vida consecuente a lo que decía. Tenía un buen testimonio. En otras palabras, el decir y el hacer iban de la mano en la vida del profeta Daniel. En base a sus convicciones, él pide solo alimentarse con legumbres y agua. Nosotros vemos que el jefe de los eunucos, quien estaba a cargo de ellos, ¿verdad? Ya había tomado la decisión, venían y presentaron ante ellos el alimento que iban a ingerir, pero este hombre, Daniel, en base a sus convicciones, en lo que él decía, pero también lo pudo comprobar con sus hechos, porque cuando le ponen entonces a decidir, él pide no contaminarse, él pide solamente legumbres, él pide solamente agua, no pide los manjares del rey, él no pide el vino del rey, quiere legumbres y agua. Y Dios honró la confianza y la lealtad de Daniel, porque nosotros podemos ver que el rey da la orden al jefe de los eunucos, que es el que está a cargo de estos jóvenes que van a ser alimentados y van a ser preparados durante 3 años. El rey dijo, durante 3 años los van a preparar y luego los van a traer ante mí y yo entonces voy a ver cómo ellos entonces se comportan, vamos a probar su conocimiento y vamos a ver quiénes van a ser entonces los consejeros del rey y miramos quiénes van a ser parte de esos consejeros del rey. 3 años, pero cuando vemos nosotros entonces cómo Daniel toma la decisión de no contaminarse, de mantener su corazón puro, de demostrar con su testimonio que él honra al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, Dios honra y le da entonces a Daniel gracia, pone en él gracia y buena voluntad. Miremos el versículo 9. La palabra dice en el versículo 9 que el Señor, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea que halló gracia delante de este hombre. Y por esa gracia y esa buena voluntad que él encuentra en el jefe de los eunucos, entonces Daniel le dice que no quiere contaminarse, que no lo obliguen, que por favor le den solo legumbres y que le den solamente agua. Y los líderes paganos, estos hombres que están a cargo de ellos, aceptan el plan de Daniel, lo aceptan. A pesar de que había temor, la Biblia dice que había temor en el jefe de los eunucos porque él le dice, cuando el rey vea que ustedes no están bien alimentados, van a ver su rostro pálido, ¿verdad? Y van a ver a los demás jóvenes que están bien y entonces, ¿verdad? Aquí depende mi cabeza, me van a cortar la cabeza, pero vemos que la fe, ¿verdad? El testimonio de la convicción de Daniel hace que estos hombres, tanto el jefe de los eunucos como el que estaba a cargo de darle el alimento, aceptan el plan y Daniel dice, hagan la prueba con nosotros, prueben con nosotros 4, prueben 10 días y aliméntenos por 10 días solamente con legumbres y con agua y alimenten a los demás, ¿verdad? Con el alimento que el rey ya destinó, con el vino del rey y entonces comparen, vean lo que sucede en 10 días y entonces nosotros podemos ver la confianza también de Daniel. Vemos en primer lugar su corazón puro. Él decide no contaminarse, decide guardar su corazón. Vemos en segundo lugar entonces nosotros su buen testimonio, una vida consecuente a lo que él decía. Él lo decía y lo practicaba, honraba al Señor, confiaba plenamente en Dios. En tercer lugar, la confianza, la fe que él tiene, porque Dios le da a Daniel el conocimiento, la inteligencia, la revelación de sus planes, porque es un hombre que confía en Dios, confiaba plenamente en Dios.
La prueba de fe llega porque es prueba con tus siervos. Te ruego que hagan la prueba, le dice en el versículo 12. Le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. O sea, él tiene una plena confianza en Dios, que él va a ser alimentado con legumbres y con agua y que el otro grupo va a ser bien alimentado, digámoslo, con el alimento del rey y el vino del rey. Y él está confiando plenamente en que el Señor entonces lo va a ellos a bendecir y que ellos van a pasar la prueba entonces. Es una prueba de confianza, una prueba de fe, porque los hombres que están a cargo de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros podemos ver que son paganos, son hombres de Babilonia a cargo, ¿verdad? Bajo las órdenes del mismo rey. Y vemos nosotros entonces que Daniel confía plenamente en que es mejor el agua, es mejor las legumbres que el vino y la comida del rey. En otras palabras, la fe de Daniel lo lleva a reconocer que la obediencia a Dios es un refrigerio. Que la obediencia al Señor, el mantener la convicción en el Señor, en quien Él ha creído, es un refrigerio para el alma, que es algo que endulza la vida, el obedecer al Señor, el mantener su fe en Dios. Es cierto, son cautivos en tierra extranjera, pero aún allí, siendo cautivos, estando fuera de su tierra, él y sus amigos demuestran su confianza plena en Dios, el mantener un corazón puro, el dar un testimonio coherente del Dios en el cual sus padres y ellos han creído, que es el Dios de los patriarcas, que es el Dios que los ha bendecido y que ha permitido que ellos estén en el exilio, que estén en tierra extranjera, pero que aún permitiendo que ellos sean cautivos, la mano poderosa del Señor estaba sobre ellos porque ellos demostraban una confianza plena en Dios. Los resultados de esa prueba de 10 días, el resultado de esa prueba de fe, de esa prueba de obediencia de Daniel, entonces, son el hecho de que él y sus amigos, como dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Su rostro pareció mucho mejor, estaban más robustos, más fuertes. Daniel y sus amigos se mostraron más sanos, se mostraron más fuertes que los demás. Y entonces los incrédulos vieron la diferencia. Vieron que la decisión de Daniel de mantener un corazón puro, un corazón guardado, un corazón no contaminado, que ese testimonio entonces que es coherente con su fe, con lo que él cree, con la confianza que tiene en Dios, da el resultado que ellos esperaban. Daniel esperaba el respaldo de Dios, confió en ese respaldo divino y Dios honró esa fe, honró esa confianza, esa lealtad de Daniel y de sus amigos. Y por eso es que nosotros podemos entonces gozar de un libro que le muestra a Daniel los planes de Dios. Los planes de Dios. Los que viven en comunión con Dios conocen sus planes. Si usted vive en comunión con Dios, usted conoce los planes de Dios, conoce el plan divino, conoce usted el propósito divino de Dios.
Usted y yo sabemos que el Señor tiene planes de bien para nosotros. Los planes del Señor son buenos, los planes del Señor son perfectos, los planes del Señor son mejores que los nuestros. Conocemos el plan de Dios. El Señor ha planeado rescatarnos a nosotros del pecado, sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz. El Señor ha planeado perdonar nuestros pecados. El Señor ha planeado darnos herencia celestial a nosotros. El Señor ha planeado ser nuestro Salvador. Nosotros conocemos ese plan. Así como Daniel conoció los planes futuros, de que aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, resucitarán. Nosotros conocemos ese plan. Sabemos que si el Señor no viene y nosotros vamos a la tumba, el Señor nos levantará del polvo de la tierra. Y seremos levantados, tal como Daniel lo dijo y recibió esa visión y esa revelación. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna. Pero si usted vive entonces bajo esa comunión perfecta con Dios, usted conoce el plan y vive entonces consecuentemente a ese plan, dando un testimonio veraz a ese plan. Porque a estos 4 jóvenes obedientes y fieles, Dios dice la palabra que les dio en el versículo 17. Mire lo que recibieron, dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Miramos cómo el Señor entonces le da a estos jóvenes conocimiento e inteligencia en letras y ciencias. A Daniel le da entendimiento en toda clase de visiones y sueños. Y mire lo que dice el versículo 20. Dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando pasan entonces la primera prueba, que son 10 días, miramos nosotros que el jefe de los eunucos y aquel que les da el alimento, entonces se convencen de que Dios está respaldando la vida de Daniel y sus 3 amigos. Por eso entonces ellos deciden tomar la porción de la comida del rey y del vino. Cada día dice que lo tomaban y venían y le daban entonces agua y les daban legumbres a ellos. Entonces, cuando viene la segunda prueba, que son los 3 años, los 3 años que el rey ya había establecido, cuando pasan esos 3 años y vienen a presencia del rey, todos los jóvenes, ¿verdad? Porque no solamente ellos, sino todos los que habían sido tomados cautivos y preparados entonces en las letras, en lo que era la cultura de los babilónicos, y están delante de él, miramos nosotros que el Señor dio a estos jóvenes conocimiento e inteligencia, a tal grado que cuando el rey les consultaba, dice, en todos los asuntos, sean de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, como lo dice el versículo 20. Cuando estaban todos reunidos estos jóvenes, no se halló ningún otro como ellos, o sea, no había otro como estos jóvenes. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es el respaldo de Dios en la vida de Daniel, y por eso es que el Señor le revela sus planes. Yo solamente quiero terminar haciéndole algunas preguntas a usted en este día. ¿Cómo está su corazón? Porque recuerde que en primer lugar el Señor le reveló los planes, le dio a conocer sus planes a Daniel porque tenía un corazón puro, porque él se guardó, porque él propuso no contaminar su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Está usted guardando su corazón? ¿Está usted proponiéndose no contaminar su corazón no con comida del mundo, no con bebidas del mundo, sino con el pecado, con el estilo de vida del mundo, con el sistema establecido por Satanás en este mundo? ¿Está su vida
siendo consecuente con lo que usted dice? ¿Está dando un buen testimonio? Recuerde que si usted se suele llamar cristiano, un seguidor de Jesús, debe andar como Él anduvo, como dice la palabra. Andar como el Señor anduvo. Debe usted andar dando un buen testimonio. Que su decir y hacer vayan de la mano. ¿Confía plenamente en Dios? Porque usted puede ver la vida de Daniel con un corazón puro, una vida consecuente de buen testimonio y, sobre todo, confianza en Dios. Confía plenamente en Dios usted, porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos puros, mantengamos un buen testimonio y mantengamos nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para Él entonces mostrarnos sus planes. Quiere darnos a conocer ese plan que tiene establecido para nosotros. En este día solamente quiero animarle a seguir adelante, a seguir confiando, a seguir manteniendo un buen testimonio, a mantener guardado su corazón. Recuerde que de Él mana la vida. Mantengámonos puros delante del Señor. Oremos. Padre, qué bueno es poder escuchar tu palabra. Qué bueno es poder, Señor, meditarla. Qué bueno es, Señor, acercarnos a ti a través de ella. En este día sabemos que tú has hablado directamente a nuestra vida. Tú, Señor, has traído una palabra que nos motiva, Señor, que nos llama a reflexionar, oh Dios, en cuanto a nuestra forma de vivir. Porque vemos, Señor, que la forma de vivir del profeta Daniel lo llevó, Señor, a ser el protagonista central de este libro que él escribe, Señor, bajo revelación tuya, Padre, por cuanto él mantuvo un corazón puro. Oh Dios, decidió no contaminarlo. Oh Dios, decidió dar un buen testimonio, mantener esa fe y esa confianza en ti, Señor. Te pido que en este día, Señor, nos ayudes, que seas tú con nosotros, para que seamos parte de aquellos que reciben, Señor, revelación, que aquellos que reciben, Señor, como estos jóvenes, conocimiento, sabiduría, inteligencia, oh Dios, que podamos nosotros verte a ti obrando en toda nuestra vida, conociendo plenamente el plan que tú tienes para nosotros, el propósito divino para nuestras vidas, oh Dios. Que podamos nosotros entonces, Señor, conocer tus planes, como Daniel, oh Dios, los conoció. Gracias, Señor, porque sé que hay muchas que están viendo este mensaje, escuchando, Señor, esta palabra, y sé que tú edificas sus vidas, sé que tú, Señor, produces bendición a través de ella y que dará fruto, Señor. Mi Dios, que esta palabra pueda quedar grabada en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos entonces nosotros, Señor, seguir confiando en ellos, seguir confiando en estas palabras que edifican nuestra vida y que juntos podamos seguir creciendo, Señor, en ti. Padre, ayúdanos a ver claramente tus planes, así como Daniel, que recibió esos planes. Tú le diste a conocer tus planes. Mi Dios, en nuestra vida queremos ver ese plan que es bueno, oh Dios, sobre nosotros siendo cumplido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos guardando nuestro corazón, sigamos dando un buen testimonio y confiando plenamente en el Dios que todo lo puede, nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones para todos. Amén.